Pensamiento Libre. Un espacio para el análisis y lectura de la coyuntura nacional e internacional. Personajes de la vida política, social y económica. Es una ventana a la historia, la cultura y las bellas artes. Conducido por Noel Navarro. En este momento iniciamos una edición más de Pensamiento Libre, una luz en la noche de los pueblos. Es un paraíso que Dios nos dio, una perla hermosa que inspira amor, magia pura y viva que usted ya vio. En el bello se llenó de esplendor. Cuando yo crecí me dijo el dador: esta prenda hermosa será para ti, hoy, mañana y siempre será verdad, que como él nace no habrá tierra igual. Apreciables amigos, bienvenidos a su programa Nuestro Tiempo, una ventana abierta a las diferentes corrientes del pensamiento humano. Hoy pues los invito para que se queden en casa, para que pues vayan a la cocina, tomen algo y se preparen para pues escuchar historias, para conocer más personajes. Hoy voy a hablar de una persona que admiro por su talento. Es un ciudadano, pues tiene me identifico con muchas cualidades que él tiene y sobre todo la manera que tiene de contar los hechos, las historias. Ha escrito 3 libros, si no estoy mal, y me lo imagino como un entrañable admirador de su tierra, de su entorno, de sus tradiciones y de sus costumbres. Es el escritor Luis Emilio Morales Barrios, oriundo del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta, a quien tengo el placer de presentar y recibirlo pues con un fondo de cuando uno va bajando para la costa y se va poniendo nublado y llega a ese hermoso municipio de San Rafael Pie de la Cuesta. Bienvenido, don Luis Emilio Morales Barrios. ¿Qué tal está? Bien, gracias, licenciado Noel. Le agradezco la deferencia hacia mi persona. Es para mí un grato placer estar en su programa y lo felicito por ese carisma que usted tiene para conducir esta serie de programas. He observado algunos, pues, y he observado la calidad de personajes que han sido sus invitados. Para mí, pues, repito, es mucho orgullo que usted se tome su espacio y su tiempo para poder conversar algunos instantes. Muchas gracias, don Luis. La verdad es de que cómo no vamos a presentar a alguien que, pues, tiene una facilidad para contar historias. Hoy vamos a presentar 2 de los libros que él ha escrito, pero creo que es conveniente iniciar hablando un poquito del entorno, de la historia, del lugar que usted presenta en sus libros, como lo es San Rafael Pie de la Cuesta, un municipio que pues tiene mucha historia en común con San Pedro Zacatepeques y San Marcos. San Rafael Pie de la Cuesta, un lugar de paso obligado durante décadas, porque ahora ya, como todos los municipios, muchos lugares de la República de Guatemala quedaron por las carreteras aisladas, pero antes se tenía que pasar obligadamente a desayunar o almorzar a San Rafael Pie de la Cuesta. Cuando mencionamos esto, estos programas ahora que los ven a través de nuestro canal Quetzalí TV, en cualquier parte del mundo, pues alguien guatemalteco, marquense que esté en algún punto del globo terráqueo, inmediatamente se va a acordar, ya sea bajando o subiendo al pie de la cuesta.
Hablemos un poquito de su municipio, don Luis. Claro, licenciado. Mi municipio, San Rafael Pie de la Cuesta, fue creado mediante acuerdo gubernativo del 4 de enero de 1850. El presidente era uno de apellido Mariano Paredes, parece, no recuerdo. Y naturalmente ya el paraje ya existía, el pueblo, el casco urbano ya existía, no tenía nombre oficial. Les cuento anteriormente, San Rafael Pie de la Cuesta era parte del municipio de San Paulo, Sí, pero además también San Rafael Pie de la Cuesta cubría una gran parte de lo que hoy es el municipio del Tumbador. Estoy hablando de algunas fincas principales productoras de café. Es decir, de que a partir de esa fecha, San Rafael Pie de la Cuesta se independizó, fue creado como municipio, pero por un lado se segregó del municipio de San Paulo, pero por otro lado también perdió parte de su extensión territorial. claro. También, bueno, aquí tengo, digamos, una copia del acta de la primera sesión de la Corporación Municipal en la Sala Municipal de San Rafael Pie de la Cuesta a 29 de enero de 1850. Es cuando fue creado propiamente, oficialmente el municipio, ¿verdad? Naturalmente, si ustedes se dan cuenta, esa acta se suscribió unos 15, 20 días después de haber sido fundado el municipio. Quiero comentarles, yo, gracias a Dios, bueno, soy originario de aquí de San Rafael Pie de la Cuesta. Aquí nací, aquí viven mis hijos, mi esposa, y lo he dicho siempre, aquí me voy a morir y aquí me van a enterrar. Pero yo tuve la grata oportunidad de servirle a mi pueblo primero como secretario de la municipalidad durante 12 años. Posteriormente ya llegué nuevamente, pero ya como alcalde municipal. Entonces, yo conozco parte de la historia de mi municipio, porque yo tuve a la vista varios libros. Ahí existían libros, por ejemplo, de inscripción de partidas de nacimiento. Hablemos de 1885 más o menos, ¿verdad? Más de 100 años. Y habían actas de sesiones también de esa época. Entonces, para mí fue muy fácil conseguir mucha información, mucha historia de mi municipio, y por eso es de que, bueno, modestia aparte, yo fui el que modificó, o mejor dicho, publicó la primera monografía del municipio en el año 1984, cuando precisamente era yo secretario de la municipalidad. Hablar de mi pueblo, yo sé que, bueno, los Es amigos el refugio del Quetzal. Exactamente, también modestia aparte, yo como alcalde pues logré pues conseguir esa reserva natural, pero se debió a que aquí en mi pueblo no había agua potable. Había, pero a cuentagotas, ¿verdad? Era un problema de hace más de 60 años, ¿verdad? Pero se dio la oportunidad, se consiguió esa gran reserva natural que hoy conocemos como el refugio del Quetzal. Y les cuento, San Rafael Pie de la Cuesta tiene el mejor sistema de agua potable del departamento de San Marcos. ¿Por qué? Porque hay agua potable los 365 días del año. Es Bueno, y decir, aquí aparte de que también es un municipio bastante pequeño, vamos a ir entrando en materia. ¿Qué recuerda, cómo recuerda usted a San Rafael Pie de la Cuesta cuando tenía más o menos unos 7, cuando uno empieza a tomar conciencia de la vida? ¿Cómo están esas imágenes? ¿Cuántas calles habían? ¿Cuántas casas? ¿Qué familias? ¿Usted nació en qué año? ¿En qué época? Y cuéntenos de su niñez, de ese San Rafael de hace tantos años. Cuando yo empecé a tomar conciencia, pues tenía unos 6 años. Yo nací en 1952. Sí, pues. Entonces, por allá en 1958 ya tenía uso de razón. Ya tiene imágenes grabadas de esa época. Me recuerdo, mi pueblito era de una sola calle.
una calle en forma de Z, tal vez, sí. La entrada de San Marcos, que necesariamente ingresaba al pueblo, era una calle recta y posteriormente doblaba para agarrar la carretera para la costa. Claro. Recuerdo yo, mire, licenciado, yo recuerdo mucho a los amigos sanpedranos, los comerciantes. Yo recuerdo esos camiones que bajaban aquí y era una algarabía, por ejemplo, los sábados en la mañana, sábados en la tarde, cuando venían los amigos sanpedranos con su verdura para los pueblos de la costa. Aquí venían a desayunar, como hemos platicado, habían comedores emblemáticos, pues. Y entonces era un paso obligado cuando uno iba para Tierra Fría y cuando alguien bajaba hacia la costa. Eso me recuerdo yo, calles empedradas, de Algunas familias que recuerde así, bien emblemáticas, pues. familias propiamente del pueblo que yo recuerdo, iniciadores fueron los Barrios, los de León, los Ramírez, los Morales, y bueno, esos son los más emblemáticos y que fueron los que iniciaron pues a formar y a conformar y a darle auge a este pueblecito, ¿verdad? Hasta que se ha convertido como hasta ahora, ¿verdad? Que es un pueblo pues de que no se necesita darle promoción, sino que por la misma situación de que es un paso obligado, cualquiera tiene la oportunidad de venir a convivir aquí ahora en estos momentos. Sí, ya tienen todos los servicios, ya cuentan con básico, diversificado y universitario también. Ya hay extensión universitaria, ¿verdad? De la Facultad de Humanidades. Qué excelente. De la San Carlos. De la San Carlos. Pues, ¿cuál fue el primer libro y cómo nace el deseo de escribir? Me imagino que empezó por la monografía, o cuéntenos algo acerca de me imagino, leyó obras en el básico, y empezó, ¿cómo nace ese deseo por querer transmitir lo que usted piensa, lo que usted observa, lo que usted recuerda? Porque yo tengo conocimiento, el primer libro que leí y me gustó mucho fue de Por culpa de la calandria. Vamos a hablar más adelante de él y de esa historia que me imagino usted la vivió, o fue algo que le contaron, una tradición oral que venía de tiempos mucho atrás de lo que le correspondió a usted vivir, pero cuéntenos algo acerca de lo que le estoy planteando. Sí, fíjate que, repito, mi profesión siempre fue como secretario municipal, como oficinista. Imagínense, 12 años detrás de una máquina de escribir, suscribiendo actas de sesiones, actas de matrimonios, partidas de nacimiento. Esa es una práctica, imagínense. Y en yo hice, en una Remington, ¿verdad? Exactamente. Imagínense cuántas hojas yo escribí a mano, ¿verdad? Eso me ayudó. Entonces, repito, mi primer trabajo fue la monografía de mi municipio. Posteriormente, ya entrando platicando ya de mis 3 obras literarias, mi primer libro fue una historia sobre mi hija. Mi hija fue una alumna, estudiante aventajada desde párvulos hasta que se graduó de universidad. Me nació la idea de escribirle su historia, porque es una historia motivacional para aquella juventud que quiere superarse, pero que no encuentra los medios, la forma de poder hacerlo. ¿Cómo se llama ese libro? Ella es Sofía. Mi hija se llama Sofía, y fue una autobiografía de ella, pues. Lo más emocionante fue que ese libro se lo entregué a ella cuando se graduó de contadora pública y auditora a los 22 años en la Universidad Francisco Marroquín, a través de una beca. Ella no sabía, yo se lo entregué públicamente ante las autoridades principales de esa universidad. Ese fue mi primer libro, licenciado.
Qué hermoso y bueno, si pues es una biografía, fue algo que usted escribió desde la niñez, desde que estaba en el vientre de su madre, y es una narración o tiene algunos otros hechos. La vida propiamente de ella, observar que aquellas calificaciones con punteos de 90, 95, 98, algunos 100 por ahí que se colaban, ¿verdad? Entonces, eso era para uno de padre de familia un orgullo, ¿verdad? No, y es que Entonces, yo obtener una beca en la Francisco Marroquín no es nada fácil. quiero comentarle, eso fue un regalo de Dios. ¿Dónde iba yo a tener recursos para costearle una subcarrera en esa universidad? Actualmente, Pero yo, ¿en dónde reside ella y a qué se dedica? ella, bueno, tuvo que volar, se fue de nuestro pueblo, se fue de nuestro hogar de 17 años. Actualmente labora en una institución bancaria de prestigio, tiene un cargo gerencial, tiene maestría también, ¿verdad? Y prácticamente ahí ha hecho su carrera profesional porque es competente y usted sabe que en cualquier institución, especialmente bancaria, se requiere de personal capaz, idóneo. Y le Claro. comento a los estudiantes que se gradúan de estas universidades, son a los primeros profesionales que la iniciativa privada llama para algunos cargos importantes. Claro, eso lo sabemos, que preparan su personal. Eh, bueno, la vida suya transcurre en ese hermoso municipio, observando y en la tradición oral, pues uno iba a los velorios y se comentaban historias. Y cómo nace la idea de Por culpa de la calandria? Ese es un hecho verídico que ocurrió aquí en mi pueblo. Yo tenía, ¿qué? 2 años y meses cuando eso pasó, pero mis padres me contaban, pues mis padres me contaron esa historia. Yo dije, puchica, en estos momentos yo siempre lo he dicho, alguien escucha por ahí, fíjese que en la esquina tal mataron a alguien, Ya fíjese está que normal. allá apuñalaron a alguien, que a alguien lo ahorcaron, que lo apuñalaron. Es tan Eso es normal. normal ahora. Máxime en una ciudad grande, pues hablemos No de nos San Pedro, asusta, ya no Quetzaltenango, nos ya, sorprende nada, es el pan nuestro de cada día. pero Pero en el año 1955, en un pueblecito de 300 habitantes, que si mucho habían unas 10 bombillas, pues como alumbrado público, claro. suceder un hecho de esa naturaleza, una novedad tremenda. Y lo más interesante fue de que ahí lamentablemente hubo una víctima mortal. Y lo más triste aún es de que un amigo, eran amigos íntimos estos dos personajes. Uno prácticamente asesinó al otro, pues, con Y premeditación, con alevosía. a ver si nos pueden hacer un close-up acá del libro de Por culpa de la calandria, que por cierto ya no hay muchos ejemplares. También nos va a contar don Luis Emilio si todavía él tiene para distribuir. Es una preciosa historia, como él nos está narrando, pues definitivamente que fue un hecho que ocurrió, no sabemos en qué época de la historia de San Rafael Pie de la Cuesta, pero que se volvió bastante emblemática, una historia emblemática para el municipio y que pues ha sido escrita en o contada, narrada en este libro. Eh, si pudiéramos, para no dar muchas luces y para que les quede el deseo de comprar el libro, si es que todavía lo tiene a la venta, porque tenemos unos ejemplares acá en Librerías La Providencia, pero podemos contar algunos aspectos de esta historia, de los personajes y ¿por qué decide usted contarla, pues? Me pareció interesante. Repito, un hecho que fue novedad en ese tiempo.
Pero además de narrar ese acontecimiento lamentable y triste, recordamos, usted lo recuerda, los que ya llegamos a más de los 70 años, ¿verdad? O los 5, ¿ah? Ajá. Cuando se jugaban esos juegos de capirucho, de canicas, de Chacalel. trompo, de chicharras, de latentas. Imagínense, Sí. esos juegos sanos. Yo lo experimenté en la escuela, a la hora del descanso, del recreo. Llevábamos nuestra bolsa con canicas y a jugar. Tipache. Entonces eso es tipaches también de cera negra. Y entonces eso yo lo viví, pero también es parte de esta historia. Le cuento, esta historia está escrita en un término coloquial. Usted sabe los términos que se utilizan en los pueblos, en nuestros pueblos. Para alguien que convive por esta región de nuestro país, es normal y corriente, ¿verdad? Pero alguien que lea en otro lado los costumbrismos, la forma de expresión de nuestros pueblos, para ellos es algo interesante. Es algo pues que para ellos es hasta cierto modo desconocido, ¿verdad? Y que en cierto modo sí les agrada. Entonces, en esa forma es como yo describo esta historia. Entonces, le comento, yo vivía en como a 50 metros de donde sucedió el hecho. ¿Cómo Yo no? cuando era niño, ya de 10, 12 años, observaba que en la esquina de esa calle donde sucedió el hecho, había una cruz en la calle empedrada. Yo siempre decía, ¿qué es eso? Hasta que mis padres me contaban que ahí hubo un muerto, así, literalmente. Y ahí fue ese hecho. Pues. Entonces, esa cruz desapareció a través de que vino el desarrollo en los municipios, ¿verdad? Ya con calles adoquinadas, y entonces desapareció esa cruz. La historia, por culpa de la calandria, es una historia de amor, de ese amor de los 50, del siglo pasado. Metafóricamente así es. No quiero ahondar porque como usted dice, ya no van a querer comprar el libro, pero yo los invito a aquellas personas que son amantes de la literatura, de los libros de Gabriel García Márquez. Así es. Aquellas personas que son amables, les interesa, les gusta las historias de Juan Rulfo, ese escritor mexicano. Yo los invito para que lean Por culpa de la calandria. Sí. Ustedes se van a identificar. Les soy honesto, don Luis. Cuando yo leí Por culpa de la calandria, la forma de transmitir, la forma de escribir, de describir, le encontré mucha similitud al escritor que usted menciona, García Márquez. Crónica de una muerte anunciada. Sí, es que mire, nosotros los guatemaltecos estamos acostumbrados a apreciar lo que no es nuestro, a tenderle la alfombra roja al extranjero, pero no estamos educados para reconocer nuestros valores. Entonces cualquiera va a decir, ¿cómo se va a comparar con García Márquez? Pero si lee, si es un lector empedernido y lee Por culpa de la calandria, va a confirmar lo que yo estoy diciendo. En un lenguaje sencillo, en un lenguaje asequible, metafórico, etcétera, tiene muchas figuras literarias. Entonces, es una historia de amor relacionada con una canción que estuvo de moda para esa época, La calandria de Pedro Infante. No sé si él es el autor de la letra, pero es una... La calandria es un pájaro, ¿verdad? Claro. Pero es femenina, es un pájaro femenino, que vive en una jaula de oro, es decir, que es metafóricamente como aquella mujer que tiene de todo, pero le falta el amor. Claro. Es así, ¿verdad?
claro, claro. Y ahí se Eh, desarrolla, en eso se desarrolla la historia. Así es, así es. Le comento, hace algunos meses, cuando estaba la época cuando estaba en su apogeo el famoso COVID, un canal de televisión de aquí local, pues me hicieron una entrevista, yo los invité a hacer un recorrido literario por mi pueblecito. Y yo iba describiendo los lugares en donde aconteció este hecho, pues. Ah, qué bonito. Entonces, fue prácticamente, también le comento a algunos estudiantes universitarios que me dijeron, mire, don Luis, sería bueno que usted nos invitara a recorrer esos lugares que usted menciona aquí. Yo los invité y fuimos describiendo los lugares en donde sucedieron estos hechos. Aparte de esa historia, habrán algunas otras que podría contarnos, por ejemplo, de esa tradición oral del siglo pasado que se escuchaba regularmente en los velorios o después de cenar y con el candil o aquella luz tenue de la falta de una buena energía, empezaban los abuelos, empezaban los padres a reconstruir hechos pasados, historias viejas, historias, algo que recuerde que sea muy tradicional y que ya se haya perdido ahí en San Rafael, historias que quedaron en el olvido. Lamentablemente, como hemos manifestado en algunas otras oportunidades, la tecnología vino a borrar literalmente los pasajes históricos de antes, ¿verdad? Yo le comento también, es muy lamentable de que incluso hasta los propios catedráticos universitarios ya no emprenden dentro de los estudiantes el hábito de la lectura. A mí me da lástima cuando algunos estudiantes universitarios les dejan tareas sobre investigar, sobre leer alguna obra literaria. Pero ¿qué hacen? Los mismos catedráticos les dicen a sus estudiantes, miren, vayan al internet, ahí saquen un resumen. Entonces se les quita el hábito de la Sí, lectura. y eso empezó por los Entonces, ahí confundos. es donde se pierde. Yo le voy a comentar un hecho que yo recuerdo, tenía unos mis 5 años, ¿verdad? Que cuando uno era niño y era malcriadito, que aquellos que extrovertidos, ¿verdad? Ajá. Entonces, llorando y haciendo escándalo, ¿verdad? Entonces, mi mamá, mi papá, entonces ellos en ese tiempo, como aquí no teníamos energía eléctrica, con su candilito, con sus candelas. Entonces, cuando yo estaba haciendo un relajo, mi mamá, me recuerdo que me dijo, te va a llevar el cuco o te va a llevar el viejo. Y entonces yo seguía llorando. Entonces, en una ventanita que teníamos en la casita en donde vivíamos, una casa humilde, pobre, entonces alguien se vistió con una máscara de cartón. Aquí se les conoce como grasejos. Ajá. Y el rostro era en forma de un monstruo, pues algo feo. Entonces yo me asusté. Ahí fue como yo dejé de llorar. Pero eso era algo, pues, no era malo, sino que Claro. era una forma de que el padre de familia le hacía a sus hijos cuando uno se portaba mal, ¿verdad? Y Esas son historias que ahora que estamos ya prestos a celebrar el Día de los Santos Difuntos, existieron historias ahí de La Llorona, del Cadejo, de como lo hubo aquí en San Pedro. ¿Recuerda usted algunos personajes mencionados en las calles de ahí de San Rafael? sí, la famosa Llorona, el Cadejo. Te comento que aquí hay una aldeíta que se llama Patí, aldea Patí, ¿verdad? Y ahí hay una casa en donde dice que anteriormente ahí salían eh, eh, los espantos. O sea, pues salían personajes, el Cadejo, la Llorona, Juan Sin Miedo. Y entonces esa casita todavía existe y ahí hay un letrero donde dice, cuidado, aquí espantan. Porque esa fue un lugar en donde daba miedo pues pasar especialmente a determinadas horas de la noche.
Sí, Ahí es el famoso río Ixmil. en aquella época se utilizaba mucho el caballo, Exactamente. entonces todas esas historias están vinculadas con cerdos, con caballos, con perros, el cadejo que parece que era un perro que se iba agrandando, eh, Ajá. entonces sí, sí existieron esos personajes, esas historias, gente que decía, a mí me pasó, a mí me ocurrió. Fíjese, licenciado, que a mí me contaron, yo no lo viví, ¿verdad? Pero hace hablemos de unos 5 o 6 años, todavía se escuchaba el corcel de un caballo que pasaba corriendo en la calle. Y como uno estaba durmiendo y todo, pero algunas personas Lo dicen que sí escucharon. observaron ese caballo, ese animal que iba corriendo Sin a jinete, altas sin horas de la jinete, noche. sin jinete. También sin jinete. También en una ocasión se oía el grito de la famosa Llorona. No sé si alguien lo hizo por molestar o no sé si era algo pregrabado, pero lo cierto es de que la forma, la hora y la espontaneidad con que se oía daba a entender que si era ese personaje, pues hasta aquí, ¿verdad? No sabemos si era cierto o no, Pues ¿verdad? todo esto pues se sale por culpa de la calandria, ¿verdad? Exactamente. Eh, bueno, y después viene Millonario en Harapos, otra de las obras escritas por don Luis Emilio. Eh, Dice, cuando cualquier persona toma la decisión de leer un libro, indefectiblemente tendrá un objetivo, un propósito para leerlo. Eh, Millonario en Harapos, ya vamos a hablar de él. También les recuerdo que si lo buscan, pues lo tenemos a la venta en librerías La Providencia de esta ciudad de San Pedro Zacatepeques. Don Luis, ¿cómo nace de qué se trata y cómo nace la idea de escribir Millonario en Harapos? Y fíjese que después de que escribí por culpa de la calandria, yo tenía varias anécdotas para escribir. En un principio yo dije, voy a escribir un libro de cuentos al estilo de El Llano en Llamas de Juan Rulfo. De Juan Rulfo, sí. Aquí hay como unos 16, no sé cuántos cuentos, todos relacionados con la campiña mexicana, el entorno, ¿verdad? De los Altos de Jalisco, dice. Entonces, aquí en San Rafael existieron varias historias. Entonces, mejor dije yo, voy a escribir una sola historia, un libro. Fue así como yo empecé a escribir Millonario de Harapos. ¿De qué se trata? Bueno, hay que leerlo, ¿verdad? Pero yo les adelanto Pero algo. ¿cuál es la trama en sí? La trama en sí es de que yo siempre he dicho que en nuestros pueblos, en nuestro país, en donde quiera, existen personas muy ignorantes. No saben lo que tienen, no saben lo que tienen. Hay muchos que tienen dinero, pero no lo aprovechan. Entonces, aunque tengan dinero, lo tienen guardado sin que devengue algún interés. Lo tienen guardado y se mueren estas personas y no lo disfrutan. Eso es lo que yo quiero plasmar en este libro Millonario en Harapos. Es decir, de que el nombre, ustedes ya se pueden imaginar, ¿de qué me sirve a mí tener, de qué me sirve a mí tener millones de quetzales si no los disfruto? Y lo más importante es de que me muero y nadie lo va a aprovechar, porque por la desconfianza de alguien deja que el dinero se pierda. Incluso hay quienes no se animan a decirle a sus familiares, mira, en determinado lugar tengo dinero, o en el banco tengo dinero, se pierde. Han habido muchos casos pues, en todos los pueblos. Esto es lo que yo plasmo aquí, pero además plasmo, desde luego, las tradiciones, las costumbres, los personajes, los modismos no solo de mi pueblo, sino que
de la provincia guatemalteca. En esta parte, en esta cintura de la boca costa de nuestro departamento de San Marcos, hay mucha historia, mucho paisaje. También esta historia la introduzco dentro de la época del conflicto armado. Es decir, yo hablo del conflicto armado aquí, pero no lo hablo con tintes ideológico-políticos. Lo hablo, tal vez, si vale el término, una forma de broma, de chiste. Entonces, el que lee... En el conflicto armado, hubieron ciudadanos sanrafaelenses, miembros del ejército y miembros de la guerrilla, o San Rafael estuvo exento de todo esto en esos 36 años, don Luis. No, aquí fue centro aquí prácticamente fue escenario para el conflicto armado, al igual que hablemos de las montañas del Tumbador, de Tajumulco, San Pablo, el Rodeo, es decir, la Boca Costa. Ahí pasaban columnas guerrilleras y columnas. Exactamente, ingresaban al pueblo. Y entonces la gente, que aquí eso era un espectáculo circense cuando entraba la guerrilla, porque la gente llegaba, como dicen las viejitas, a novelear. Los querían conocer. Sí, ahí venía el famoso Gaspar Illón, el hijo de Miguel Ángel Asturias, lo querían conocer, pero la gente acudía no porque fuera que estuviera ellos ideológicamente con ellos, no, que simpatizaran con ellos, no, era solo por novelear. Pero también corrían peligro porque esas columnas tenían que abastecerse de alimentos. Sí, y es ahí donde muchas comunidades sufrieron la represión por el solo hecho porque si llegaba a las comunidades, llegaba a la guerrilla, compraba y pagaba. En algunos casos se dicen que el otro bando si no pagaba, pues, pero sí, era un gran delito venderle a la guerrilla. Y aquí pagaban. Ahí sí que el ciudadano se veía entre la espada y la pared, pues. Pero volviendo a la obra, metafóricamente se está refiriendo a San Rafael, a las riquezas que tiene San Rafael y no las aprovecha, o a Guatemala en general. La riqueza de las personas que no las aprovechan. Propiamente de las personas. Sí, las personas. Y yo puedo tener mis 100,000 quetzales en estos momentos, pero no les doy un uso. ¿Algún personaje en particular o habla así en forma general? Metafóricamente lo comparo con un campesino, aquella gente inmigrante de Tierra Fría, de Huehuetenango, de San Marcos, que vienen aquí a la época del corte de café. Esos personajes han hecho historia porque algunos se han quedado aquí en San Rafael y han hecho familia aquí. Entonces, a esa gente yo también le doy su lugar dentro de la historia. Yo pinto esos espectáculos, esos cuadros emblemáticos en donde la gente se dedica al corte de café. Es una fiesta. Yo que voy a caminar, yo camino mucho a pie por los cafetales de mi pueblo, por los caminos, y observo, hoy precisamente fuimos a caminar como 10 kilómetros, ¿verdad? Y ya observo a las mujeres con su niño cargado a la espalda y cortando el café. Todavía se está dando esa migración para los cortes de café, ya no tanto acarreados en camiones como usted los recuerda en sus primeros años, que iban a las fincas, por ahí queda el porvenir, ¿verdad? ¿Cuáles son las fincas emblemáticas de San Rafael? Las fincas que todavía se salvaron de la crisis del café y que todavía sobreviven, está Finca Santa Julia, Finca Armenia, Finca Panorama, Finca La Ceiba. Todavía existen inmigrantes, todavía viene gente del altiplano, pero ya no como antes. Antes la cosecha tardaba hasta 6 meses.
Ahorita ya no, dicen, popularmente dicen aquí solo van a haber 2 pasadas al año. En cambio, antes sí existían varias pasadas de corte de café, pues, Sí, pero todavía los subsisten. comerciantes sanpedranos saben de toda esa historia porque ellos iban en la época del corte, bajaban con sus artículos Sí, y a vender. claro, era una época dorada de bonanza. En ese tiempo, licenciado, la gente campesina aprovechaba. Se decía, y no era mentira, de que con 6 meses que la gente trabajara en el corte de café, tenían para subsistir un año. Porque ¿qué pasaba? Venía el papá, venía la mamá, venían los hijos al corte de café. Y supóngase, hablemos de que al cortar, al completar un quintal de café en uva, eso tiene un su costo, pues. Entonces, Pero imagínense, sí eran salarios de miseria, como lo expresaba también, digamos, en esa época la guerrilla, y que era en lo que ellos estaban en contra, no solamente cómo los acarreaban, la forma, las condiciones en que los mantenían durante la cosecha, y luego pues los salarios. ¿Qué opina usted de eso? es relativo opinar, o sea, pues no se puede pues dar un punto de vista así imparcial o sincero. Yo tengo amigos que son dueños de fincas y en estos momentos, yo sé que a partir del año 1985 más o menos, vino la crisis del café. Antes le quiero comentar aquí esas fincas grandes, ellos sí pagaban el salario justo y conveniente. Ellos pagaban en ese tiempo. Hablemos de que cuando un maestro ganaba 100 quetzales al mes, Y era bastante para aquella época. el cortador de café ganaba hasta sus 300 quetzales mensualmente. Pues. Pero a raíz de la crisis del café, naturalmente ya los dueños de fincas ya se dedicaron pues a pagar lo que ellos creían conveniente. Ah, Y mira, vivó la gente porque por necesidad pues tenía y tiene que aceptar pues las condiciones. Y entonces esa es la realidad, pues naturalmente estamos viviendo una crisis tremenda a nivel ahora nacional, ¿verdad? ya voy entendiendo prácticamente la historia. Voy a dedicarle mi tiempo para leer este libro de Millonario en Harapos, pero usted lo que busca es dar a entender, dar a conocer que la persona, que hay aspectos de la vida más importantes que el tener ese dinero que muchas personas no saben que lo tienen o no lo disfrutan o no saben para qué se hizo el dinero y que se pasan su vida trabajando, acumulando sin poder disfrutarlo. O habla también de aspectos inmateriales, como pues contemplar el sol, ir a caminar como lo hizo usted esta mañana, u otros valores, otra escala de valores. ¿Qué piensa? Se interrelaciona los acontecimientos de las personas, los hechos de las personas, los actos propios de las personas, se conjugan con el paisaje, con la paisajística no solo de San Rafael, sino de los municipios de nuestro país, en donde quiera hay hermosos paisajes. Yo lo interrelaciono bien, yo lo describo el escenario mire, esos hermosos senderos, esas tardes oreadas, esas tardes de cuando cae la Las de lluvia y después diciembre, sale el sol. las de diciembre sobre todo. Exactamente, los celajes que se observan ya viniendo uno de el Boquerón, ¿verdad? Pero lo más importante es de que le menciono y recalco la forma de ser de algunas personas que no, tal vez por ignorantes o como dice vulgarmente o coloquialmente se dice, por tacaños, no disfrutan sus cosas materiales.
yo pongo aquí al inicio del libro una frase de mi abuelo. Él siempre nos decía, no es pobre el que tiene poco, sino el que tiene mucho y no lo aprovecha. Son palabras sabias de esos viejitos de antes, mire. Entonces yo empiezo el libro con esta frase. Y otra de mi viejito, que también ya está descansando en paz, que decía pues, lo que es del agua, el agua se lo lleva. Y muy Pero cierto. eso era para describir a los corruptos de hoy, ¿verdad? Puede ser, ánimo, claro. Y yo concluyo el libro pues a manera de reflexión con esta frase del cantautor, poeta Facundo Cabral, que lamentablemente aquí se despidió, ¿verdad? Para deshonra nuestra, ¿verdad? Para deshonra, tal vez no nuestra, sino de las personas que venían a Guatemala por lo que usted sabe a qué se dedican, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, él decía en una de sus famosas canciones poéticas, dice, hagan dinero, háganlo rápidamente y en abundancia, deshonestamente. Lo importante es hacerlo. Y si no queda más remedio, háganlo decentemente. Y cuando lo tengan, disfrútenlo mucho, porque en cualquier momento tendrán que devolver hasta la última moneda, hasta el último hueso, porque de aquí nadie se lleva nada. Palabras sabias, licenciado. Sí, sí, del famoso cantautor acribillado en una de las calles de la capital. Bueno, Sí. ¿Algo en perspectiva ya después de este último libro o ya lo está escribiendo? Mire, licenciado, muchas personas me lo han sugerido, pero los años calan, licenciado, ya. Ya le cuento, también crece el deseo por dejar plasmado lo que uno piensa, lo que uno siente, lo que uno vive. Sí, pero de repente todavía Dios me da vida para escribir otro libro. Yo le comento, no sé si se pueda hablar aquí. Solamente si ya nos pasamos de la hora o no hemos llegado a la hora, indicarles que el programa completo lo puede ver a través de Facebook, a través de nuestro canal en YouTube. Puede usted ingresar escribiendo Quetzalí TV y donde aparecen todas nuestras ediciones. Y también les anuncio que vamos a abrir una nueva sección que se denomina la historia del programa Nuestro Tiempo, es decir, programas que fueron grabados hace 15 años, hace 20 años, y que ahora por la tecnología los hemos convertido a MP4 y que ya puede verlos en nuestro canal. Así es de que si no ve el programa completo, ya sabe dónde poder encontrarnos. ¿Qué es lo que me quería comentar, don Luis? Le quería comentar de que mi abuelita tenía un dicho que decía, lo que es no tener que hacer. Entonces, fíjese que como yo soy jubilado. Cuando alguien surgía con algo muy importante, ¿verdad? O algún invento. Así, lo que es no tener que hacer, decía mi abuela. Entonces yo estoy jubilado, pues, entonces por eso es que me he dedicado a escribir. Pero ahora, recientemente, ya me la llevo de autor de una letra de un son. Me hablaron aquí unos señores de músicos y entonces me hablaron para que yo le redactara la letra de, o sea que es un son que ya tiene música, Ya tiene música. Precisamente se estrenó el 24 de octubre. Ese son es dedicado a un caserío de aquí, de Caserío El Nance. Me hablaron para que yo hiciera la letra, con mucho gusto la hice y ya está el disco ahí a disposición, ¿verdad? Y en cualquier programa de marimba lo van a escuchar. Entonces, son pues anécdotas que a uno le quedan. O si usted nos permite ir a hacer el trabajo, pues habría que hacer un video con el fondo del son para
pues plasmar toda la belleza del caserío El Nance. Y pues Claro. nosotros nos ponemos a sus órdenes para una producción del video. Qué bien. Entonces, bueno, pues ha sido un verdadero placer estar charlando con Luis Emilio Morales Barrios, autor de 3 libros, exalcalde de San Rafael Pie de la Cuesta y miembro pues del Club de Leones. Un saludo de despedida y pues vamos a culminar este programa, don Luis. Reitero mi agradecimiento, licenciado. Es un placer que me dé cobertura dentro de su programa. Es un honor para mí ser su amigo y le agradezco sinceramente. Y a mis amigos que nos están viendo, que nos van a observar, pues, y que quieran estos ejemplares, les reitero, están a la venta en la librería La Providencia del licenciado Noel Navarro, ahí en el centro comercial número 1. Ahí están a la venta estos libros. Les aseguro que no se van a arrepentir de leerlo. Yo sé que va a ser algo especial para ustedes, especialmente para los jóvenes que ya en esta época de vacaciones pues pueden leerlo. Va a haber suficiente tiempo y cuando quieran venir a San Rafael, pues las puertas están abiertas, no solamente de mi hogar, de mi familia, sino también de todo el pueblo de San Rafael. Aquí yo los puedo atender, licenciado, su idea está bien, está buena, muy bien, muy interesante, y de repente nos ponemos de acuerdo. Ya sabe que cuenta aquí con un amigo y será un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, don Luis. Sabemos pues, de la calidad de los habitantes del municipio de San Rafael Pie de la Cuesta. Siempre hemos sido bienvenidos cuando vamos por allá. Y pues le sugerimos, le recomendamos que siga escribiendo, lo hace usted muy bien y le deseamos muchos éxitos. Y a ustedes allá en casa, pues muchas gracias por su atención, por habernos acompañado en otra tertulia más de nuestro tiempo. A nombre de Marco Augusto y de un servidor, Noel Navarro, les expresamos las gracias por esta vez. Hasta la próxima. Finalizamos una edición más de Pensamiento Libre. Le dejamos la invitación para otro similar y lo invitamos a seguir Quetzalí Televisión con Pensamiento Libre a través de nuestras redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter. Pensamiento Libre, una luz en la noche de los pueblos, una manera diferente de hacer televisión. Hasta la próxima.